El patrón de respiración y el patrón de comportamiento es diferente. Acuérdate que en el caso de los perros, siempre la signología como que es muy transparente. Como que el perro, si tú lees un capítulo del libro del perro, y las enfermedades del perro, la signología sí es así tal cual. Pero lees la del gato, yo pienso que los libros de gatos, en donde dice el apartado de signos clínicos, debe ser nada más una sola hoja, porque todas las enfermedades es depresión y ya. Como que la clínica de gatos es, en teoría, más sencilla, pero a la vez es más complicada. Signos clínicos de la enfermedad renal en el perro. Bueno, poliuria, polidipsia, depresión, anorexia, lentomoniacal, úlceras en la cavidad oral, melena, etc. En el caso del gato, adivina, depresión. No hay más. Enfermedades pancreáticas en el perro, dolor abdominal craneal, depresión, anorexia, deshidratación. En el caso del gato, depresión. El gato tiene una pancreatitis marca acme, se está muriendo de pancreatitis y nada más está deprimido y letárgico. Enfermedades hepáticas en el perro, ictericia, vómito, dolor abdominal, X. En el caso del gato, depresión. Y no hay más. Y por eso a veces hago, con todo respeto, una analogía, porque pienso que las mujeres y los gatos se parecen igual. Tú te vas a una fiesta en la noche, a todo dar, vas con tu pareja, ya sea novia, esposa, lo que sea, 2 de la mañana regresas en el carro, y si no te dirige la palabra en 10 minutos, es una urgencia médica. Porque la clásica pregunta, ¿qué tienes? Nada. ¿También les pasa aquí? Pensé que era más de la Ciudad de México. Fíjate, yo presumí lo que tenemos allá. ¿Estás enojada? No. Y la creatinina la tiene hasta acá. Pero no te lo dicen. Te dice algo. Tú sabes. Ya ese tú sabes, es así como peligro, como que una alerta roja, como de ya mi nitrona no filtra, y eso es así. Tienes que atender ese rollo. Por eso, en el caso de la medicina de gatos, no siempre pienses que la signología es como tan tradicional como te lo mencioné en el libro. El libro y los libros, que con todo respeto que escriben muchos autores o que escribimos muchos autores, nos basamos en la mayoría de, pero siempre debes de dejar una posibilidad que se escape de lo que tú estás más o menos describiendo. Por eso siempre he sostenido, la clínica se sostiene del 90%, tiene que ser la lógica siempre. Eso, cada vez que me escuchen dar una plática, siempre lo sostengo y siempre lo confirmo que es así. 90% de la consulta es la lógica, y la lógica es lo que aprendiste en la facultad, en la escuela de veterinaria y lo que estudiaste en los libros. Y el 10% es la paranoia. Imagínate la enfermedad más rara, más exótica, la más difícil, que tú dices, mira, en el Ettinger le dedicaron 3 párrafos, pues a lo mejor te tocó esa. Con la tan mala, ¿por qué no le tocó al de enfrente y se murió allá? ¿Por qué se me murió a mí? Pues así es la vida. 90% es la lógica, el 10% es la paranoia. Entonces, la lógica es buena sí, porque tal vez ahí tengo un porcentaje importante de diagnóstico, pero siempre da una posibilidad de pensar que la enfermedad que tienes ahí es completamente diferente a lo que tú estarías esperando encontrar. Y en el caso de la medicina de gatos es así. A mí me han llegado gatos, la única signología clínica es, doctor, traigo al gato porque está bajando de peso. Y lo veo deprimido. Y tú pones al gato en la mesa y tú lo ves normal. Y yo no veo al gato deprimido. Pero la dueña tiene tanta empatía con ese paciente que se da cuenta que en realidad el paciente está mal. Entonces, siempre, a diferencia del dueño del perro, que es medio histérico y que a lo mejor no es así tan exacto, las dueñas que son propietarias de gatos sí saben, oye, el pelo 326 se le movió. Hazme caso, porque sí, seguramente tiene un problema serio. ¿Qué tratamiento le doy al paciente con renal aguda? ¿Cómo llegué al diagnóstico de renal aguda? Bueno, que hay varias estrategias. Uno, me lo ponen en la mesa de revisión y llega con una respiración acidótica, sospecho de renal aguda. Segundo, tengo que ver producción de orina. Estoy seguro si está produciendo orina. Si el paciente no está produciendo orina, ya me está dando prácticamente el diagnóstico. Oye, ¿y si le mando una química sanguínea? Allá en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando recibo pacientes a las 3, 4 de la tarde de un sábado, que son los días que más trabajo tenemos, pues entonces tomas tu química sanguínea y tomas tu gel de orina y hablas al patólogo. Oye, necesito que me hagas esos análisis. Pero ya cerramos a las 2. Entonces te mando al mensajero el lunes en la mañana y ya te doy el resultado el lunes en la tarde o el martes en la mañana. Entonces, pero llegó el sábado a las 4 de la tarde. O sea, ¿cómo voy a saber qué tiene este paciente? Si va a pasar sábado, va a pasar domingo, más aparte todo el lunes. Entonces, cuando el martes en la mañana viene el mensajero con los resultados, atrasito viene el mensajero de las cremaciones, con las cenizas del perro, porque pues el perro se murió el sábado.
Entonces, tenemos que hacer diagnósticos anticipados de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque la renal aguda sí la vemos con mucha frecuencia en la clínica. No es algo que digas, uy, a mí casi ni me tocan. Son muy frecuentes. Y acuérdate que en problemas renales, tanto agudo como crónico, son muy frecuentes. Cuando hago la medición de producción de orina, que vamos a hablar de ello, cuando canalizo a mi paciente, eso ya lo saben hacer, cálculo de una terapia de fluidos, tengo que ponerle la suficiente cantidad de agua para promover una buena perfusión renal. Sin embargo, cuando nosotros exageramos las terapias de fluidos, puede suceder algo parecido como esto. No es malo que le pongas agua, el problema es que le pongas demasiada agua. Porque acuérdate que tienes un riñón que esté dermatizado. Si te acuerdas en la etapa del año, diríamos, tiene isquemia renal, tiene ingreso de iones de calcio, tiene necrosis tubular, está empezando con acúmulo de radicales libres, pero eso me genera edema intersticial. Y si ese edema yo no lo controlo, mi paciente va a estar más oligúrico. Entonces pareciera como una paradoja, ¿no? Le pongo líquidos para que no los produzcan. Si tienes un riñón que esté dermatizado porque hay infiltrado de radicales libres, la peor terapia que le debes de poner es una chorrocrisis. Yo sé que hay textos y libros que te dicen, usted póngale medio litro de Harman en media hora para que perfunda. No, espérate. Tú lo que quieres es que el riñón filtre y no va a filtrar porque le pongas agua. Si haces un buen balance de una solución cristaloide y le pones un buen balance de diuréticos, puedes hacer que orines sin necesidad de exagerar la terapia de fluidos. Entonces, cuando yo quería ser veterinario y acudí con el único veterinario que teníamos cerca, él me decía, mira muchacho, este perro que está así todo dañado, usted póngale medio litro en media hora y va a ver, con eso y después le ponemos un agoteo fisiológico de 8 a 10 por minuto. Y así le poníamos a todos. Y muchos se murieron. Y oiga doctor, ¿y por qué se murió? Pues, tú lo viste, venía bien fregado. O sea, no vamos a salvar a todos, ¿estás de acuerdo? Pues sí, usted es el médico, ¿no? Yo soy solamente un aprendiz que apenas entra a la facultad de veterinaria. Cuando hice la especialidad, me di cuenta que con él aprendí mucho. Y aprendí lo que no tenía que hacer. Oye, llevo 40 años ejerciendo así y siempre me ha ido bien. No es cierto. Los que se te han muerto piensas que se murieron porque vean muy mal. Pudiste haber sido más óptimo en el tratamiento. Entonces está perfectamente claro que si tú le pones chorrocrisis, no estás haciendo un efecto realmente fisiológico importante. El acúmulo de radicales libres y el síndrome de reperfusión, cuando le pones demasiados líquidos, es más agresivo que la enfermedad tal cual. Entonces, tienes que ser más racional en el manejo de una terapia de fluidos. Y más racional implica, ¿le voy a poner cristaloides? Sí. ¿Le puedo poner expansores de plasma para incrementar presión sanguínea? Sí. Me gustaría más eso. Y si hago una buena combinación de estos dos y aparte pongo un buen mecanismo de diuréticos sin exagerar, puedo hacer que ese paciente filtre. Yo sé que está deshidratado, sí, lo sé, pero también tengo que pensar en el riñón, que en ese momento también tal vez está dañado. Entonces, cuando hacemos ese tipo de tratamientos, pues la mejor recomendación es mejor poner una solución al goteo calculado, un buen manejo de diuréticos y vigila el estatus de rehidratación que tiene tu paciente. Siempre manejamos expansores de plasma. Ahora está muy, Luis Tello menciona, no, es que ahora estamos viendo efectos secundarios en el riñón. Los efectos secundarios de los expansores de plasma, o que son soluciones hipertónicas, se manifiestan más cuando dice una terapia de chorrocrisis al inicio. Ahí es donde son más agresivos los expansores de plasma, pero si los manejas de forma racional, siempre te va a ir bien con ellos. Acuérdate que en la medicina, cuando tenemos un paciente internado y tú ves tu gaveta con las soluciones que tienes para rehidratación, tienes una cosa que se llama soluciones cristaloides. Y las soluciones cristaloides, desde el punto de vista fisiológico, siempre son isotónicas, es decir, tienen la misma osmolaridad que el plasma. Y tenemos 4, que es la solución salina fisiológica, el 0.9, el lactato de Ringer, que también se llama solución de Harman, tenemos la dextrosa 5% y la solución mixta, que es una mezcla de salina con dextrosa. Las 4, aunque son con componentes diferentes, su comportamiento fisiológico es isotónico, la misma osmolaridad que el plasma. Por lo tanto, hablamos de movimiento de agua y no hablamos tanto de movimientos de electrolitos. Cuando yo utilizo un expansor de plasma, estoy hablando de una solución hipertónica, tiene más solutos que solvente, por lo tanto hablamos de una osmolaridad extremadamente alta. La osmolaridad normal de plasma es de 300, 320, de por ejemplo una de 30.000, 35.000, 70.000, me dice, pues es una solución hipertónica. ¿Qué manejamos con frecuencia? Las gelatinas, los dextranos. La albúmina yo la reservo un poco más para pacientes con hipoalbuminemias o hipoproteinemias, de tal manera que tener dextranos y gelatinas siempre es una maravilla. En la Ciudad de México, aunque tenemos 3.700 clínicas
la línea 60-50, para corregir el dato, menos del 20% tiene expansores de plasma en la clínica. Y el problema, al menos en la Ciudad de México, es que no hay de uso veterinario, son de uso humano. Entonces, hablar de uso humano implica o que la traigan de mercado negro y digan, mira, tengo este, pero dice sector salud, bueno, se métele en una gaveta donde no te la vean, o que la compres de forma legal. Un frasco, por ejemplo, de estos de medio litro de uso humano, que son gelatinas, andará costando unos 1,200 pesos. Claro que no. Siempre hay que tener uno, porque cuando lo necesitas y no lo tienes, es más difícil que lo encuentres. Pues prefiero tenerlo y que se caduque, pero cuando lo necesito, lo tengo a la mano, que empezar a buscarlo porque no lo vas a encontrar. Para el año que entra, espero que en el Congreso Veterinario de 2018, a título personal, sacaré una línea de expansores de plasma de uso veterinario, que sea mucho más accesible y que sea más, técnicamente hablando, más fácil para el veterinario manejar. Porque un frasco de gelatinas de esto no te lo acabas ni en 5 años. Pero a lo mejor vamos a sacar unas presentaciones comerciales de 50 mililitros que sea mucho más fácil manejar, que no se puedan contaminar y que tengan un buen efecto fisiológico. Entonces, si Zagarpa nos da los permisos pronto, yo espero que para el Congreso del año que entra ya haremos el lanzamiento y están completamente invitados al stand y ya sabes, ¿no? Todo lo que es ahora Congreso del año. Pero bueno, siempre tener esos es fundamental. Entonces hago una mezcla entre la solución cristaloide y la solución expansor de plasma, de tal manera que es muy sencillo. Primero tengo entonces mi cristaloide, venoclisis, catéter, y en una segunda venoclisis por goteo alternado le pongo el expansor de plasma. Y de esa manera estoy haciendo una combinación de una solución isotónica para una rehidratación normal, sin tener que exagerar la terapia de fluidos, por el incremento de la presión sanguínea con los expansores de plasma. Y con esto logro entonces incrementar precisamente esa presión, que de momento es lo que me está generando que el paciente no pueda filtrar. ¿Qué es lo que hacen los expansores de plasma específicamente? Recuerda que el agua está distribuida en 3 espacios. El agua plasmática, que es el 10%, el agua intersticial, que es el 35-40%, y casi el 50% restante está adentro de la célula, viviendo en el citoplasma. El expansor de plasma, cuando yo lo goteo y está en la sangre, provoca hipertonicidad, porque es una solución hipertónica. El mecanismo compensatorio es entonces deshidratar los espacios internos para mandar el agua al espacio plasmático y diluir el exceso de tonicidad que yo le estoy dando. Eso lo logro específicamente en un lapso de 30 a 40 minutos, por eso la mezcla de expansores de plasma y cristaloides es fundamental. Los daños secundarios que se han visto a nivel renal es porque a este paciente primero le pasas de medio litro en media hora y después le das una terapia ya regulada de 8 a 10 gotas por minuto. No, dale una de 8 a 10 gotas por minuto, pon el expansor de plasma y no tendrás efectos colaterales a nivel renal. Por lo tanto, no puedes generar insuficiencia renal a partir de un expansor de plasma. Eso es así fundamental, por eso nosotros lo hacemos prácticamente todo el tiempo. La osmolaridad del plasma fluctúa de 280 a 320. ¿Cómo sabemos esto? Checa tus hojas de química sanguínea, las que te dé el laboratorio, y súmale miliequivalentes de sodio, potasio, bicarbonato, cloro, magnesio, calcio y compañía, y te tiene que dar un rango entre 280 y 320. Eso se llama 280 a 320 miliosmoles. Si yo a este paciente le pongo una solución cristaloide, llámese salina, Harman, mixta o dextrosa, no modifico la osmolaridad. ¿Por qué? Porque son isotónicas, tienen la misma osmolaridad que el plasma, ¿ok? Si yo le pongo un expansor de plasma, que es este, que es una solución hipertónica, cada vez que yo estoy goteando el expansor de plasma, lógicamente ese 320 lo estoy elevando. Y se va de 320 a 321, 325, 330. La tolerancia máxima que tiene un paciente para no morirse es 345, 350. La pregunta lógica sería, oye Manuel, estás loco, cabrón. O sea, el perro se está muriendo y tú le pones un expansor de plasma y incrementas la osmolaridad, lo estás matando. No, le estoy poniendo el expansor de plasma porque gracias a ese efecto de hiperosmolaridad yo hago que el espacio intersticial, que es una buena reserva de agua, doble su agua para acá para diluir el exceso de tonicidad que le doy. Y eso lo hago en 40 minutos. Si yo quisiera rehidratar a mi paciente solamente con cristaloides, no lo voy a hacer en 24 horas, no va a tardar de 48 a 72. Y en medicina clínica de renal aguda, 48 a 72 horas es demasiado tiempo y es más fácil que el perro se muera. Si yo le goteo el expansor de plasma combinado con la cristaloide, deshidrato el espacio intersticial, el cual da agua para acá y estoy ganando agua en el espacio plasmático. ¿Qué le pasará a la presión sanguínea? La estoy elevando. Y si elevo la presión sanguínea, ¿qué hace el riñón? Filtra. Y si el riñón filtra, produce orina. Y si produce orina, ¿qué pasa con el ácido carbónico? Deja de irse por la vía respiratoria y se regresa a la vía renal. Recupero bicarbonatos y saco hidrogeniones. ¿Se entiende?
Por lo tanto, si yo tengo un renal agudo que llego con respiración acidótica y luego a esta combinación, lo primero que va a mejorar, ¿qué es? La respiración. Y eso me dice, el ácido carbónico se está saliendo entonces por la vía renal. Y después voy a medir producción de orina. Entonces, fíjate cómo en el renal agudo, la importancia de esto es lo más rápido que puedas trabajar. Si tú haces esto rápido, la respuesta es rápida. Porque si esto lo logro hacer en una hora yo espero que el patrón de respiración de este paciente lógicamente haya cambiado. Entonces, ¿cómo le voy a hacer el efecto diurético? Bueno, número 1, tengo que hacer que el paciente orine. Utiliza un diurético que este va a trabajar a nivel del túbulo contornado proximal. En farmacología, recuerda, por eso la integración de todas las materias aquí. En farmacología te tuvieron que haber enseñado, los diuréticos osmóticos trabajan en el túbulo contornado proximal. Atascan el túbulo contornado proximal y eso permite que entonces haya una salida de líquidos. Manitol es tal vez el ejemplo más clásico. 1 gramo por kilogramo de peso y te tienes que esperar 30 minutos. Para esto yo tuve que haber hecho una medición de producción de orina. ¿Qué es lo que hago? Tengo el perro en la mesa de revisión, yo sé que viene acidótico, viene respirando, lo canalizo, le pongo una sonda en la vejiga y vacío la vejiga. Tengo que empezar con un conteo de orina de 0, porque yo no sé cuánta tenía antes de haber llegado. Igual que la vejiga puede estar vacía, o la vejiga puede tener un poquito de orina, eso no lo sé. Pero tienes que sondearlo, sacar o vaciar lo que tenga de orina en la vejiga, y en ese momento que empieces tu terapia de diuréticos es tu hora 0. Entonces ahora sí, tengo la vejiga vacía, le coloco la cristaloide, le pongo el expansor de plasma y le pongo el manitol, y me espero 30 minutos. Te puedes esperar hasta 1 hora si quieres. Tengo que esperar que el paciente produzca orina. ¿Cuál es la producción de orina normal en el perro? De 0.5 a 2 mililitros por kilogramo por hora. De 0.5 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Por lo tanto, si es un perro de 40 kilos, en 1 hora tuvo que haber producido ¿cuánto? Entre 20 y 40 o hasta 60, 80 mililitros de orina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso tengo que vaciar la vejiga desde el inicio. Hora 0, vacío la vejiga, la dejo completamente vacía, empiezo mi terapia y a la hora vuelvo a sondearlo. Hay gente que dice, no, yo ya dejo la sonda puesta, pues también, pero dejar una sonda puesta como que es medio incómodo, pero vamos, en el escenario si se hay que dejar puesta es igual. Yo lo que necesito es que me digas cuánto produjo de orina 1 hora después. Si después de 1 hora el paciente produjo menos de 0.5 mililitros, que te dice que tu terapia de manitol no funcionó, por lo tanto el siguiente paso es vete con un diurético que farmacológicamente hablando trabaja en el asa de Henle. Es un diurético de asa, se llama furosemida. Dale una dosis de 2 a 4 miligramos por kilo y espérate de 15 a 20 minutos. Y le puedes dar entonces a un segundo shot de furosemida, prácticamente le puedes subir hasta 6, máximo 8 miligramos por kilo. Entonces, entre los 30 minutos de manitol y la furosemida, aguantas 1 hora. Oye, y si mejor le ponemos los dos y no me espero manitol y luego furosemida, pues sí, pónselo. Yo lo que quiero es que oye. Terminada 1 hora, si yo veo que la producción de orina es en el rango que les estoy mencionando, quiere decir que tu terapia ha sido exitosa. Si después de que ya sondeas al paciente, le pusiste manitol, le aplicaste furosemida, mides producción de orina y no es la satisfactoria, puedes repetir la dosificación 1 segunda hora. Y si no funciona tampoco, entonces tienes que aplicarle esta cosa que se llama dopamina, que no es un diurético, es un simpático mimético, trabaja específicamente a nivel de la arteria renal y promueve, por lo tanto, filtrado. Nada más que se lo tienes que dejar en infusión, por lo tanto tienes que dejarlo diluido en la bolsa o diluido en la botella, de 2 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Si no produjo orina con ninguno de esos 3, tienes que hacer una diálisis peritoneal. Oye, pero es un cachorro de 1 mes y medio, diálisis peritoneal. Es un perro de 15 años de edad, diálisis peritoneal. Porque si no reaccionó con esto, no va a reaccionar prácticamente con nada. Entonces, desde que recibo al paciente hasta que tomo la decisión de una diálisis han pasado 2 horas nada más. Si te fijas, esto es más rápido de lo que te habías imaginado. Si tú canalizas al paciente y dices, no, mételo ahí en la jaula y mañana vemos, pues no sé qué va a pasar en la noche. Sobre todo si no hay una persona que todo el tiempo esté encima del perro, porque a lo mejor tú le pones tu terapia de fluidos, le pones tu expansor de plasma, pero si el perro hizo esto, no le entró ni una gota. Tú te fuiste con la idea de que está perfundiendo, pero cuando regresas la botella es igual que el día anterior. Y el perro vivo, ¿no? A veces los perros hasta los veterinarios sobreviven.
Tienes que estar seguro que esta terapia fluido está funcionando. Entonces, o le pones una bomba de infusión, o le jalas la pata y lo tienes vigilado todo el tiempo. Oye, en la Ciudad de México, ya para ¿qué te diré? 25% de las clínicas de la Ciudad de México tienen más de 3 ayudantes. O sea, ya no somos veterinarios aislados, porque antes el tradicional era: yo hago mi clínica y yo soy el que va, yo soy el que pega, yo soy el que atiende, yo soy el que lava las aulas, y yo soy, como que todo lo hago yo, y soy el administrativo, y soy la secretaria, y te cambias de ropa y todo, ¿no? Bueno, hay gente que tiene a veces esos hábitos medio raros. Pero específicamente ahora las clínicas han cambiado, ahora ya tienes personal que trabaja a tu cargo. Si yo tengo un paciente con renal aguda, tú te vas a quedar pegado a este perro como calcomanía hasta que estemos seguros que está funcionando la terapia. No hay manera, porque a veces un error muy común en veterinaria es: mételo a la jaula y ahí lo comemos y regresamos a ver qué pasó. Y no pasó nada, porque no le cayó ni gota de líquido. Entonces, tienes que estar encima de ese tipo de paciente, no se está olvidando. ¿Okay? ¿Qué pasó con el potasio? Ahora tengo ese gato con azotemia de tipo posrenal. ¿Cómo le hago si logré medir el potasio o a través del trazo electrocardiográfico tiene hipercalemia? Bueno, muy sencillo. Una manera de que el potasio, que su vía natural de salida tiene que ser que orine, pero el paciente no está orinando, entonces si no lo quiero tener en la sangre, mételo a la célula. Para meterlo a la célula puedo hacerlo con 2 caminos: o le aplico insulina, porque la insulina lo que va a hacer es agarrar glucosa y meterla al interior de la célula, pero la glucosa, pues es medio mañosa. La glucosa es así como si fueras a una fiesta y agarraras una chava que está bien sabrosa, pero no te comes. Entonces cuando viene la revoltija de la bailada, la agarras de la mano y órale, y la otra que también quiere así más y se deja llevar. Lo mismo hace la insulina con el potasio y la glucosa. Cuando la insulina la aplicas, y no es diabético el perro, ni es diabético el gato, yo le pongo insulina al paciente y lo que hace la insulina es meter la glucosa al interior de la célula, pero la glucosa agarra el potasio. Entonces estoy metiendo el potasio en la sangre, que es donde es tóxico, al interior de la célula. De esa manera reduzco el efecto tóxico de la hipercalemia. ¿Qué voy a hacer con el potasio dentro de la célula? Bueno, eso ya lo veré después. De inicio, no lo quería yo en la sangre, y como no lo puedo sacar por la orina, pues el otro camino es lo meto a la célula. Oye, pero si yo le pongo insulina al paciente, ¿qué pasa con la glucemia? Pues tienes que estar monitoreando glucosa, porque a lo mejor le pones insulina y después de empezar a convulsionar o hipoglucemia. Entonces, tienes que estar al pendiente de ese paciente. ¿Ves? Pon insulina y vámonos a comer, porque a veces el está muerto. Entonces, si le vas a poner insulina, tienes que estar encima del paciente. ¿Ok? Segunda, oye, no tengo insulina. En la Ciudad de México, menos del 5% de las clínicas veterinarias tienen un frasco de insulina en el refrigerador. No estamos acostumbrados porque pensamos que insulina solamente la pondríamos en pacientes diabéticos. Y a lo mejor esa insulina sería como para un paciente cetoacidótico ya. Fíjate cómo la insulina la podemos utilizar en un paciente que no necesariamente es diabético. En terapias de alimentación enteral, tu enemigo número 1 es la hiperglucemia. Fíjate, paradójicamente tú le das carbohidratos para que forme energía, y la hiperglucemia es tu peor enemigo en una terapia de alimentación, ya sea parenteral o ya sea por vía enteral. Por eso a los pacientes que les damos soluciones balanceadas por vía parenteral, tengo que monitorear la hiperglucemia, y si eso me genera hiperglucemia, le pongo insulina y no era diabético. Pero la insulina tiene más beneficios de los que te puedes imaginar. Siempre hay que tener una insulina en el refrigerador. Oye, no tengo insulina y es domingo a las 2 de la mañana y no hay una farmacia abierta. Bueno, aparte que estás pegado, plan B, pues ponle glucosa 5. La glucosa 5 por sí sola difunde al espacio intracelular. Muy poquita se queda en el plasmático, lo demás se va dentro de la célula. Entonces, debes de tener al menos una bolsa de glucosa 5%. Curiosamente, fíjate, esto es algo, y lo digo como una clínica constructiva, y digo mucho en la Ciudad de México porque es donde tenemos un monstruo de clínicas. De las 3.750, yo creo que para mañana serán 352. Si tú le preguntas al veterinario cuál es el perfil de cristaloides que tiene, la gran mayoría tiene salinas y fármaco. Ya. Dextrosa, ¿para qué dextrosa 5%? Ni la usamos. Sí la usamos. Y si renales es algo de lo que con mayor frecuencia vemos, pues debes de tener una dextrosa 5%. Oye, y si yo le pongo un shot de dextrosa 50%, pues también te puede funcionar. Porque entonces yo genero una hiperglucemia transitoria
Si el paciente no es diabético, la propia insulina va a meter esa glucosa al interior de la célula, pero estoy garantizando que el potasio también se mete. Claro que no son datos muy precisos, porque decir cuánto de shot, pues no lo sé porque no le medí la glucemia previa. O sea, tengo que estar muy bien monitorear a este paciente para no cometer los ciertos errores, ¿ok? Pero finalmente la idea es sacar el potasio de ahí. La vía original de salida del potasio tiene que ser que el paciente orine. Si no orina, me voy por el lado sanguíneo y lo mato a la célula. Otra manera podría ser gluconato de calcio. Estas dos que las pongo de color blanco, la verdad es que están enseñadas en la literatura, pero no las utilizamos mucho porque el gluconato de calcio puede tener efectos cardiovasculares también. Entonces, tú le quitabas el potasio para que no tenga problemas cardiovasculares y le pones gluconato y lo vas a agudizar. Y si no tienes el electrocardiógrafo, menos vas a saber si provocas un efecto cardiovascular. Oye, y si le pongo bicarbonato, el problema con bicarbonato, que en teoría sería una buena terapia, es que tampoco tenemos la posibilidad de medir gases sanguíneos. Y si no tienes un aparato de gasometría, ¿cómo sabes si el bicarbonato no te genera una alcalosis respiratoria? O sea, que te ha hecho el efecto contrario. Entonces, estos dos realmente para mí son arriesgados si no tienes un aparato de gasometría. Si lo tienes, pónselo. Pero si no lo tienes, mejor vete con la terapia con insulina y con glucosa, te va a ir mucho mejor así. Ok. Cuando el paciente se salva, dijimos, el renal agudo tiene dos caminos, o se muere o se salva. Si se muere, che veterinario, te dije que no lo llevaras ahí. oye, pero tú te tardaste 3 días en llevarlo. Ah, pero yo lo llevé, es un asesino. Y en el Face te ponen así una barrida. Pero cuando lo salvas, no te llevas los créditos. No te los llevas. ¿Quién se los lleva es él? Virgencita, tú lo salvaste y tú. Oye, ella no bajó a ponerle los fluidos, ni le puso el diurético, ni le puso la furosemida, ni le puso el monitor. Pues ella no fue. Pero en la ideología que se tiene, cuando el perro se salva, no fuiste tú. Y aparte le cobras, ¡ay, qué carero! Y tú, pero ya se lo salvé. Ah, sí, pero el que se lleva las palmas es ese. Entonces, allá en la clínica siempre tenemos, como en los hospitales de Humana, pues así como que una capillita para que le recen, digo, bueno, hay las limonas o las propinas, como sea, algo que le echen, ¿no? Oiga, este es milagroso, échele. Y ya entre lo que pagó la consulta y lo que recabamos de la limosna, pues ya nos emparejamos un poco. Pero a veces la vida es medio rara, ¿no? Hiciste todo, invertiste tiempo hoy para venir a una plática, dejaste de trabajar en la clínica, pero quien se lleva las palmas de haber salvado al perro no fuiste tú, fue él. O los otros, porque no sé quién es más, depende de la devoción de cada uno, y en ese rollo no me meto porque son temas escabrosos. Pero bueno, cuando el perro se salva de una renal aguda, dijimos, automáticamente entra en renal crónica. Porque hay muerte de nefronas. ¿Cuántas? No lo sé. Se estima que un perro que tuvo renal aguda, lo salvaste y pasó a renal crónico, pierde entre el 10 y el 15% de población de nefronas. Por lo tanto, de 400,000, ahora tiene 360,000. Oye, las 360,000 van a tener que hacer el trabajo de las 400,000, sí. Acuérdate que es una enfermedad de estabilización, pero automáticamente es renal crónico. Como renal crónico es una enfermedad irreversible. Oye, hay manera que reponga las nefronas. El día que logremos encontrar la manera de reponer nefronas, no tengamos que buscar donadores de riñón, porque las nefronas no se regeneran. Siempre nos dijeron en histología, las neuronas no se regeneran. Ahora sabemos que sí. Y las nefronas que nunca las veíamos, esas sí no se pueden regenerar. Entonces, todo eso por compensación. Entonces, enfermedad irreversible. Una vez que diagnostico una renal crónica, la primera obligación que le debes decir al dueño es, bueno, pues sí, ya está vivo el perro, ya fue zampudita, ok, ni modo. Pero tu perro ya tiene un problema renal y tiene 3 meses de nacido, o tiene 5 años, o tiene 10, no lo sé, pero de aquí hasta el último día de su vida es más propenso a tener una enfermedad renal porque tiene menos nefronas. Entonces, no es que lo curé de la insuficiencia renal, lo estabilicé, que es diferente. Y una vez estable, mi obligación es entonces tratar de que de aquí no se mueva y dejarlo estable ahí, para que no pase a glomérulo y no pase a síndrome nefrótico. ¿Te acuerdas de los estadios de vida, no? Ok. ¿Con qué tengo que batallar con este paciente? Bueno, cada vez que el perro renal crónico
deja de producir eritropoyetina, que curiosamente se da la misma situación, el paciente va a entrar en anemia normocítica normoclónica no regenerativa. Entonces, tengo que estar valorando que ese paciente no entre en estados de anemia, entonces tengo que ver hematocrito y tengo que ver morfología de eritrocitos. Oye, ocasionalmente va a tener gastritis, colitis y melena. Pues sí, cada vez que se está acumulando toxinas, por llamarlo de esa manera, en la sangre, tengo efectos secundarios. Por lo tanto, puedo tener un paciente que vomita ocasionalmente, que tenga colitis ocasionalmente y que de repente tenga melena. Cuando el paciente lo diagnosticas con melena, específicamente, ya te está indicando que se está descompensando el que es renal crónico. Pérdida de peso, anorexia, depresión, poliuria, polidipsia. ¿Sí? ¿Por qué el paciente que tiene insuficiencia renal tiene poliuria, polidipsia? Pues muy sencillo. Si la urea se eleva, ¿cuál sería el método compensatorio para diluirla? Tomar más agua. Si tomo más agua, diluyo la urea sanguínea. Pero tomar más agua implica orinar más. Entonces es poliuria, polidipsia. Clásico en el paciente con insuficiencia renal de tipo crónico. Acuérdate que este ya lo salvaste por alguna razón de su vida de una renal aguda. No se debe de olvidar enfermedades más comunes de los geriatras, cambios de adaptación y compensación. Progresivamente se va a deteriorar la función, pero con un buen manejo viven toda la vida. Tanto en el perro como en el gato, la obligación es mantener al renal crónico estable la mayor cantidad de tiempo posible. Y normalmente lo hacemos muy bien. El asunto es no exagerarle en lo que le damos de comer o en ciertos tipos de enfermedades donde el paciente no se me vaya a descompensar. ¿Qué evaluamos en insuficiencia renal crónica? Bueno, tenemos que evaluar esto. Obviamente eso es fundamental. ¿Cada cuándo deberías necesitar un renal crónico revisión? Pues cada 2 meses, cada 3 meses. Creo que puede ser una buena alternativa. Estado físico, que esté comiendo, que gane peso. Casi siempre el renal crónico se mantiene en peso, difícilmente va a ser obeso. Urea, creatinina, séricos, gravedad específica, y eso es fundamental. El fósforo sanguíneo, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, si vas a medir algo al paciente, mándale una química sanguínea donde te incluye el fósforo, mándale una densidad urinaria o gravedad específica, por lo tanto tendrás que hacer un examen general de orina y una inspección prácticamente general. Muchos pacientes que los citamos mensualmente para este tipo de estudios, pues prácticamente los estamos revisando todo el tiempo y casi siempre los estudios salen normal. ¿Por qué la urea es importante? Curiosamente para el veterinario, algo de lo que manejamos ahí en la UNAM, yo tengo la oportunidad de estar en el departamento de nutrición animal y bioquímica, recibimos a los chavos del primer semestre, pero también doy el posgrado en el Hospital de Pequeñas Especies, en gastronutrición. Entonces algo que buscamos es, si tú regresas el tiempo atrás, cuando eras estudiante, y que de alguna manera decías, no, yo quiero ser veterinario, voy a ser súper popular y lo que sea, si tú revisas las materias como era anatomía, era fisiología, era bioquímica, y después las conectas con las materias de 10º semestre, jamás aplicaste lo que te enseñaron en primer. ¿Qué más se te olvidó? Sobre todo bioquímica, que es una de las materias que sé que les fascina y les encanta. Todo el mundo así de... como que ya sientes así como un cólico. Cada vez que hablan de bioquímica, fíjate cómo la bioquímica es fundamental. A los chavos del primer semestre les hablamos de bioquímica, como viene el programa de bioquímica, pero al menos yo en lo particular les digo, mira, vamos a ver el ciclo de la urea, es todo esto. Y sí, la citulina, ya hablamos de la mitocondria, todo eso yo sé que hasta miedo me da hablar aquí de eso porque sé que lo dominan muy bien. Pero bueno, específicamente con el ciclo de la urea, cuando yo se las doy a alumnos de primer semestre, les digo, mira, esto te va a servir por esto. Cosa que antes no lo hacíamos o antes no se hacía. Si a mí me dices, oye, mira, te tienes que aprender el ciclo de la urea, y sí, la ruta bioquímica completa. ¿Por qué? Porque esto te va a servir, porque hay una enfermedad en el perro que se llama insuficiencia renal, me vas a entender por qué funciona. Cuando hablamos de la urea, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, y lo que mides en una química sanguínea, pues tienes que saber de dónde sale, si no, pues ¿cómo le vas a perder el miedo? El enemigo que no es conocido es más difícil trabajarlo. Debes de recordar que la proteína que tú consumes tiene aminoácidos. Solamente los aminoácidos son las únicas moléculas que tienen nitrógeno. Los aminoácidos, como su nombre lo indica, tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional ácido. El que se utiliza es el grupo ácido, el que se elimina es el grupo amino. Y grupo amino tiene que ver con una fórmula, aquí está, que es NH3. Esto es un residuo. Cada vez que tú comes aminoácidos o comes proteína, vas a eliminar NH3. El problema es que si ese NH3 se va directamente a la sangre, tu comportamiento va a ser como una compulsión por acúmulo de amoníaco. Por lo tanto, el organismo dice, no,
Si vamos a desarmar los aminoácidos y eliminar los grupos NH3, tenemos que eliminarlos de una forma menos tóxica y más soluble. Entonces, ¿qué es lo que hago? A través del ciclo de la urea, lo que yo hago es, junto a ese NH3, residuo del aminoácido, lo combino con otro grupo NH3 de otro aminoácido, y esos dos NH3 los mezclo y formo una molécula de urea. Y esa urea que formó el hígado la saca la sangre. La urea, por lo tanto, le cambia la sangre al riñón. El 80% de la urea fabricada por el hígado se va por la vía urinaria, y ya me van a saber decir en dónde, en el asa de Henle, en el sistema de contracorriente. Y entonces la tendencia de la urea es que debe de salirse por el túbulo y formar parte de la orina. 80% de la urea fabricada en el hígado se va por la orina. El otro 20% ¿dónde se va? Por la vía colónica. Las bacterias que están en el colon, la microflora normal, jala la urea y curiosamente forma glutamina, un aminoácido esencial. A partir de un residuo, por un aminoácido esencial. Si comprende entonces el mecanismo, podría entonces entender por qué el paciente que tiene insuficiencia renal crónica tiene melena. Porque entonces sí me está diciendo por qué el perro tiene entonces ese sangrado a nivel intestinal. Pues si el 80% de la urea se va por la vía urinaria, que es el mecanismo normal, ¿qué pasaría si el riñón queda bloqueado? Pues entonces ahora toda la urea se va al segundo sitio de salida. El problema es que antes el colon captaba nada más el 20, ahora le va a llegar el 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener paciente con colitis y lo siguiente vas a tener paciente con melena. Estos son los grupos, para que te acuerdes de los aminoácidos, ese es el grupo NH3 del que te estoy hablando. Los carbohidratos no tienen nitrógeno ni tampoco los lípidos. Entonces, cuando yo mezclo los NH3 combinados con este carbono, formo una molécula de urea. Y obviamente esa molécula de urea, la mencionamos, el 80% de la urea tiende a irse por la vía urinaria. Ese es el mecanismo normal, sistema de contracorriente en el asa de Henle. Y si yo tengo urea en el sistema de contracorriente y lo veo en el refractómetro, ¿qué me dicen? 1,025, 1,030, 1,040, 1,060. Entonces va de la mano con lo que estoy eliminando. Si el problema es que el riñón ya no está funcionando, entonces la urea busca su segundo camino de salida, que es el 20% por la vía colónica. Ahora imagínate que ahora esa urea se atasca en el colon como consecuencia de que no se puede salir por la vía urinaria. Esto va a generar colitis. A lo mejor el perro te avisó que tenía colitis y te llegó con signología de colitis y tú pensabas que era colitis por estrés. Te estaba avisando, oye, me estoy descompensando del riñón, y tú lo tratas como una colitis y lo salvas aparentemente de la colitis y a la semana tú regresas otra vez con colitis. ¿Qué te está avisando? Pudiera ser renal. No pienses que siempre es únicamente por la vía gastrointestinal. Entonces de repente te llegan perros así, perros de 8 años de edad con unas hemorragias de ese tipo, o es un cuerpo extraño o es una colitis más agresiva. Pero eso podría ser el signo clásico de un paciente con una colitis, con una cuadro de melena por una insuficiencia renal crónica descompensada. Otros vienen así, esa es clásica, ¿no? Creo que la mayoría los vemos así. Cuando hay sangrado a nivel intestinal y es derivado por una insuficiencia renal tipo crónico, eso es clásico. ¿Qué te está diciendo? Pues la urea no se sale por la orina, todas se estancó por la vía secundaria, que es donde nada más cabría el 20, pero ahora todos quieren entrar por ahí. Entonces es obvio que hay una respuesta normal del paciente. Entonces, esto que está indicando tiene melena, no hay otra, tiene que ser insuficiencia renal tipo crónico descompensado. ¿Por qué vomita el paciente? Bueno, tiene una activación sobre todo por la vía sistémica, por la vía del centro del vómito. Sin embargo, este tipo de pacientes, algo que les puede mejorar sería manejar antisecretores H2, que en realidad se han quedado cortos, sobre todo comparados con los inhibidores de bomba de protones. Acuérdate que uno de los mecanismos de vómito de ese paciente es por gastritis, incremento en la acidez gástrica. Y uno de los medicamentos que ayuda mucho a la regulación de la gastritis por hiperacidez gástrica son los inhibidores de la bomba de protones. Oye, si tengo omeprazol, lansoprazol, pantoprazol o compañía, ¿me van a ayudar? Pues claro que sí. En México sí los tenemos por vía parenteral, en Estados Unidos no. Es una gran maravilla porque cuando nosotros publicamos, o cuando tuve la oportunidad de publicar uno de los trabajos de micronutrición enteral, que lo presentamos en el WhatsApp, y teníamos ahí a los autores de los trabajos de micronutrición, pues yo rompía completamente con el perfil de dosificación que ellos manejaban. Entonces, de repente ves un artículo en el KIR que te habla de micronutrición enteral, un doctor de Intuet, que por ahí estaba como nutriólogo, que decía, si vas a dar una terapia de microalimentaciones de 0.01 mililitros por kilogramo de peso.
y dices 0.01 mililitros por kilogramo de peso, si el perro tuviera 10 kilos le daría 0.1 mililitros, o sea, es como 3 gotitas en la boca, y ya con eso es micronutrición. Entonces cuando yo empecé a publicar los primeros trabajos de micronutrición, yo me iba a 2 mililitros por kilogramo de peso, o sea, era abismal la diferencia. Entonces imagínate que de repente publicas un trabajo donde estás tirando a la borda la teoría de Tuet, que decía que las dosificaciones de micronutrición tienen que ser megadosis de ser una macronutrición. Pues imagínate, estás en el pleno congreso y el doctor está en primera fila, esperando a ver a qué hora terminas la plática para bombardearte. Entonces se vuelve un poquito complicado. Cuando presenté ese trabajo que fue en el Guasama de Grecia, 2004, no se me olvida, en la isla de Rodas, algo que quería conocer mucho tiempo atrás, pero tuve esa oportunidad y se los comento no porque, no, cualquier cristiano como yo, ustedes son mucho mejores que yo podrían hacer, pero bueno, yo tuve la oportunidad de presentarme ahí, damos la plática y lo que dijimos es, bueno, en las terapias de micronutrición, donde tiene que ver algo con la insuficiencia renal, pues manejamos volúmenes de administración muy elevados, a diferencia de lo que estaba reportado en la literatura. Entonces, pues me dice, mira, tienes una ponencia de 20 minutos, vas a dar 15 de ponencia y 5 de preguntas. Oye, yo ya sabía que me iba a estar en esa plática, ¿no? Dije, publicas el trabajo, estás tirando por la borda del trabajo de este cuate de 20 años, como que diciendo, ¿cómo viene un mexicano a descalificar el trabajo de toda la vida de este cuate? Y seguro iba a estar ahí en primera fila. Ya lo conocía y seguramente iba a estar. Y efectivamente ahí está. Entonces yo iba dando la plática y ya no sabía cómo se revolcaba del dolor, así como de, quiero ver que terminen tus 15 minutos mexicanito para preguntarte. Y tú así, pues si me den 15 me tardo 20, ¿no? Ya me preguntes. Porque ya viene otro ponente atrás. Pero te emocionas y la das en 12, y es maldición. Ahora le di 8 para que me ataquen, ¿no? Entonces no se me olvida porque parte de la esencia de saber que este tipo de medicamentos sí los tenemos por aparente en ellos, no. Radicaba en la diferencia que nosotros podemos administrarlo para dar volúmenes de micronutrición más grandes, cosa que ellos no podían hacer. Entonces siempre tienes una bajo la manga, ¿no? En la plática, siempre la tienes que armar de tal manera que lo que te pregunten ahí tienen la reserva. Entonces dije, si me pregunta ya tengo con qué le voy a responder. Entonces preparas la plática como ver, ahora pregúntame eso que te estoy diciendo, casi en la plática. Entonces das la conferencia, sí, la micronutrición integral debe ser de 2 mililitros por kilogramo de peso, así todo así. Y el doctor así como que hasta espuma sacaba por la boca, como decía, ¿cómo es posible? Si yo he publicado por muchos años todo esto. Y efectivamente, cuando terminan, any questions? El primer integrante preguntarle al doctor de que así de, un momento, por favor, quiero que me digas, ¿cómo carajos? Bueno, sí lo entendí yo. Las volúmenes de administración tan grandes, si yo le doy más de medio mililitro por kilo de peso, el perro vomita. Y se escucha un silencio así de, yo creo que es el grillito, se quedó así de, ya ni hizo, no se quedó así. Pues muy sencillo, porque manejamos inhibidores de bomba de protones por vía parenteral. Ustedes en Estados Unidos y en Inglaterra no los tienen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues reduzco la hiperacidez en una forma más rápida y eso me permite dar volúmenes de administración cada vez mayores. Y así, calladito. Cuando terminó la plática, la verdad es que sí hay que reconocerle que se acercó conmigo, no hubo buen trabajo. De ahí ya somos muy buenos amigos y de ahí se me abrieron muchas puertas, también muchas piernas, pero más las puertas. Y gracias a eso rompimos paradigmas en la medicina veterinaria. Terapias de alimentación enteral temprana en pacientes con insuficiencia renal crónica es fundamental siempre y cuando manejes esto. Y para rematarlo, ahora tenemos en el mercado veterinario sucralfato en gel, que de verdad es uno de los medicamentos que les va a ayudar bastante por 2 razones. La primera, el sucralfato en gel, antiguamente en medicina humana lo teníamos en megatablecones que necesitaban un pH ácido gástrico para poderse desdoblar y de ahí ser biodisponible. No, ahora lo tenemos ya en gel activo. Cada vez que yo doy sucralfato por gel activo, por vía oral, trabaja inmediatamente en recubrir ulceraciones, pero también neutraliza pH. Entonces, si yo potencializo protones, por ejemplo un pantoprazol intravenoso o un omeprazol, el que quieras por vía intravenosa, y le doy a la vez sucralfato, oye, pero el perro va a vomitar, sí, pero más del 50% del sucralfato que le di tiene factor de adherencia, por lo tanto, aunque vomite, hay una parte que se quedó en el estómago. Pero también hay otra cosa importante, aparte que el perro con renal crónica tiene melena. Si yo le pongo sucralfato
en gel y se lo puedo combinar con bismuto en gel, que los hemos formulado con Innofarma, y se lo pongo en colon con enema, no sabes cómo mejora la condición de la mucosa colónica. Y lo hemos comprobado con colonoscopías. De hecho, parte de ese trabajo lo publicamos en el WhatsApp de Australia, el manejo del paciente que tenía colitis secundaria melenas por insuficiencia renal tipo crónico. Y la verdad es que el trabajo quedó muy padre, histopatología, hicimos endoscopías, colonoscopías, en este caso. No le estoy quitando la insuficiencia renal, le estoy mejorando la condición de la mucosa del colon. Imagínate, si una colitis te arde, bueno, así me dijo el perro de un amigo que tenía hábitos pervertidos. Imagínate cuando te pones tu grafato con bismuto, te dan ganas de hasta más, ¿no? No se emocionan. Pero sí mejoras mucho la condición de la mucosa. Entonces, cada que un tejido tiene sangrado, arde. Por eso, importante, en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica para gastritis o para colitis, su grafato con protones es la mejor cosa que le puedes dar. Obvio, esto no le quita la insuficiencia renal, pero sí mejora la condición de las mucosas que se han dañado como consecuencia de la insuficiencia renal. Como antieméticos tenemos estas tres opciones. Si yo fuera de Soetis les diría, Maropitan es una maravilla, o sea, todo háganlo con Maropitan. Pues sí está bien. 82% de los vómitos se controlan con Maropitan, pero por la vía central, que es la ruta del centro del vómito. Acuérdate que tú puedes vomitar por dos rutas, o es la ruta gástrica por hiperacidez, o es la ruta central. El paciente que tiene renal crónica vomita por las dos rutas, porque tiene hiperacidez por la urea, pero también la misma urea genera activación del centro del vómito. Entonces tengo que dar una terapia combinada, sucralfato con protones y le tengo que dar un antiemético. Metoclopramida para mí ya vive los últimos días de existencia en el mercado, no porque sea mal medicamento, sino porque su eficacia como antiemético es del 64%, desplazada ya por el ondansetron que tiene el 80% y el Maropitan que tiene 82%. Ahora el Maropitan tampoco es una maravilla, ¿no? Pero finalmente 8 de cada 10, así como las whiskas, se les quita el dolor. Sin embargo, acuérdate que los mexicanos y los latinos a veces tenemos esa situación, y no me dejarás mentir tú que vienes de Colombia. He tenido oportunidad de estar en Colombia varias veces, pero luego platicamos de eso. Pero a veces desafiamos a la gravedad, ¿no? Como que a veces no les creemos a los gringos, ¿estás de acuerdo? Entonces lo que hemos hecho es, otro protocolo que vamos a publicar en una de las revistas indexadas en Estados Unidos es del JAMA, el Journal of American Veterinary Medical Association, que créanme que publicar eso y publicar en otro es lo mismo, nada más es publiquen el JAMA, ¿no? Y es un abstract en inglés, es lo mismo, da igual. Si yo combino Maropitan con ondansetron, potencializa el efecto antiemético de los dos hasta un 95%. Si yo fuera Zoetis les diría nada más Maropitan. Si fuera Innofarma les diría solamente ondansetron. No, espérate, vamos a desafiar a la gravedad. Y si le pongo los dos, ¿qué pasa? Son mecanismos de acción diferentes, porque el ondansetron trabaja con serotonina y el Maropitan con el neuropéptido gamma de la sustancia P. Aunque en teoría Zoetis te diría, pero todos llegan al mismo punto. Sí, pero si está inducido por serotonina no entra por ahí. Entonces, hemos hecho un protocolo donde si tú le aplicas la dosis más baja de Maropitan por vía subcutánea y 2 horas después le pones la dosis más alta de ondansetron, que es de 2 miligramos por kilo, elevas y potencializas el efecto antiemético hasta un 95%. Es decir, de 82 a 95, estás por encima de whiskas, ¿no? O sea, ya es mucho más efectivo, mucho más potente. Y aún así tenemos un 5% que podría hacer que el paciente siga vomitando. O sea, no hay perfección, ¿cierto? ¿Perdón? No, cada 12. Cada 12. Pues hasta cada 24 se produce el caso. Ajá. La dosis más baja de Maropitan subcutánea y la dosis más alta de ondansetron intravenosa. ¿Ok? Oye, y si no fuera de Innofarma, entonces no puede ser dos. Suele ser que nos trajo, no puedo decir otra cosa. Bueno, esos dos los potencializas. Cuando nosotros hacemos combinaciones de medicamentos, tenemos esa posibilidad, potencializar, algo que no nos habían enseñado. Siempre nos dijeron, hija, cuando conozcas al amor de tu vida, con él y nada más con él. Eso era del 2000 para atrás. Desde 2000 para acá, ya puedes hacer combinaciones. Si no, no habría tríos, ¿no? De medicamentos. Ok,
Alternativas que tienes pues, son muchas, pero por ejemplo, esta creo que sería la ideal, protones con ondansetron, y aquí nada más falta agregar malopitan. Aquí ponemos malopitan, la dosis más baja, con ondansetron la dosis más alta, con eso sí es importante, 2 horas de diferencia, porque si, la verdad, voy a ser honesto, antes de publicar el protocolo, los poníamos juntos, y el perro empieza así como a temblar. Entonces eso como que te ponen así de... Sí, pero es un efecto pasajero, no se vayan a espantar. Cuando le ponen intravenoso a un perro, también temblan exactamente igual. Es lo que en medicina le llaman los efectos extrapiramidales de la metoclopramida, que en niños es muy frecuente, ¿no? Es más, un inyéctate metoclopramida y encérrate en tu recámara, no te vayas a salir. Y los siguientes 10 minutos vas a sentir así como que andas así, como temblando. Es un efecto normal, en 2 horas se te pasa. Y no somos drogadictos, estamos probando medicamentos, que es diferente. Ok, consideraciones de dieta en este paciente. Me lo voy a brincar un poquito más rápido, si no vamos a dar tiempo de ver todo lo demás, pero bueno, por eso le daba más carga a eso. Siempre nos han dicho si la proteína es fundamental o es importante. Hills, inicialmente cuando sacó las dietas de prescripción, la famosa KD, que era la Kidney Diet, manejaba algo que se llama restricción de proteína, porque tenía cierta lógica. Si yo le doy menos proteína, hay menos aminoácidos. Si hay menos aminoácidos, hay menos NH3. Si hay menos NH3, hay menos urea. Y si hay menos urea, hay menos efecto colateral. Entonces decíamos, bueno, si el perro requiere adulto un 16% de proteína, pues le bajamos a 10. Si le bajo a 10 ya no fabrica tanta urea. Hasta ahí el concepto era bueno. Pero entonces el problema para el perro es, si necesita 16 de proteína y le doy 10, ¿de dónde saqué el otro 6? Entonces, ¿qué le pasaba al peso corporal del perro? Baja. Y un perro con insuficiencia renal no lo quiero flaco, lo quiero de peso normal, porque entonces está consumiendo su propia proteína corporal para formar entonces energía. Entonces, por eso las dietas KD no funcionaron. Número 1, porque tenían baja proteína, y número 2, porque comerse una suela de un zapato y comerse una KD era lo mismo. No sabían a nada, y los perros no se la comían. Oye, después le pones saborizante, sí, pero todos las saladitas estaban mal formuladas. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos la misma cantidad de proteína y le puedo incluso hasta dar 22% de proteína cuando su requerimiento es de 16. Vas a decir, oye, si le doy más proteína, ¿qué va a pasar con la urea? Amortiguamos el efecto con fructoglicosacáridos. ¿Por qué crees que ahora en las dietas de prescripción les dan remolacha? Porque ese exceso de fibra amortigua el impacto de la urea. De tal manera que no me importa darle más proteína. No puedo generar un efecto secundario por uremia porque le estoy dando una fuente específicamente de fibra. Le busco una dieta que tenga ácidos grasos omega 3 y 6, vitaminas del complejo B, zeolitas y prebióticos y probióticos. ¿Por qué le voy a dar omegas? Porque hemos visto que el efecto inmunoestimulante y por otro lado el efecto que tienen los omegas en la perfusión renal es fundamental. Antes no consumíamos tantos omega 3 porque la emulsión de Scott que probamos hace muchos años, le poníamos guácala y decíamos, no nos sirve de nada. Bueno, la emulsión de Scott tiene omega 3. Ahora los chavos se las dan saborizadas, ¿no? Ya los consienten mucho. Ahora todas las medicinas son saborizadas, yo me las tenía que estampar así como salía de feo. Pero bueno, esos omega 3 que ahora tenemos en las dietas ayudan mucho a la perfusión renal. En el renal crónico la perfusión renal es fundamental. ¿Por qué le damos vitaminas del complejo B? ¿Por qué al paciente con renal crónico le damos vitaminas? Pues sencillo, tiene poliuria y polidipsia, ¿no? Si tiene poliuria, ¿qué vitaminas pierde? Complejo B porque son hidrosolubles. Se las tengo que dar todos los días de su vida. Si yo tengo un paciente que tiene anemia normocítica, normocrónica por falta de eritropoyetina, pero aparte no le doy piridoxina, ni le doy cianocobalamina, ni le doy la B2 que participan en la eritropoyesis, pues menos eficaces en los eritrocitos. Entonces aquí sí fundamental, damos vitaminas del complejo B todos los días. Zeolitas, las dietas de Royal Canin manejan piedra de zeolita como una piedra absorbente específicamente de productos nitrogenados, lo cual te puede ayudar. Y esto es fundamental también porque si recuerdas el 20% de la urea sanguínea se va por el colon, es gracias a la flora intestinal. El futuro, y eso lo vamos a decir el día de hoy en Costa Rica, anótenlo porque no lo hemos dicho en ningún foro veterinario a nivel nacional, tienen la primicia de ser los primeros que se enteran de esto. El futuro de la medicina veterinaria, bacterias. Y si no, pregúntenle lo que está haciendo Betoquinol con el azodil, por ejemplo, que son bacterias que están entrampando y están jalando productos nitrogenados. Todas las enfermedades o la mayor parte de las enfermedades tienen que ver con desequilibrios en flora bacteriana. En nutrición hemos hecho miles de estudios que confirman
que la mayor parte de las enfermedades que se presentan en perros tienen que ver con desbalances de la flora bacteriana. Y donde estamos enfocando un poco más el esfuerzo es en pacientes que tienen problemas de atopias. Tú recibes un bulldog con atopia y el primer problema al que te enfrentas es que no sabes qué tiene. Y si le corres las pruebas de interdermofracción, sale alterado con 6 u 8 alergenos. Y le das una dieta de descarte o le das una dieta hipoalergénica que es carísima y no funciona. ¿O a quién de ustedes le ha funcionado una dieta hipoalergénica para que un paciente atópico se recupere? A nadie. Y son las más caras del mercado. La clave es bacterias. Escúchenlo bien porque en los siguientes 2 años van a decir, sí, lo escuchamos a Virgen en el 2017 y sí nos dijeron que eran bacterias. Médico, ¿qué tan buenas es la flora de Portland? Que son probióticos. Mira, para el 2018 yo voy a sacar una línea de prebióticos y probióticos, o sea, no sirve. De aquí a que compres la del 2018, sí. Eso ya no sé. Sí funciona. Sí funciona, pero no va a ser tan buena como la que vamos a sacar. ¿Okay? En pacientes que son atópicos, el perfil de bacterias que hasta el nivel intestinal ha cambiado en más de un 80%. Si yo le doy una buena flora intestinal al perro, la atopia se le quita. Y te vas a dar cuenta, ¿no? En medicina humana te hacen trasplantes de cacocha, ¿no? Estás enfermo, te ponen cacocha de otra persona, te la meten por ahí y repoblas la flora bacteriana. Okay. Esto me lo voy a brincar para no ser tan largo. En resumen, nada más era lo de la proteína, aminoácidos sintéticos, esto también. Ok. Esta es parte del trabajo que hicimos en el Wasaba de Australia. Nosotros con pura dieta o con pura alimentación estamos logrando hacer que las vellosidades intestinales se alarguen, algo que es fundamental en un paciente cuando damos terapias de alimentación. La primera pregunta es: ¿el cortisológico es de intestino delgado o de intestino grueso? ¿Por qué? No, porque la atinaste de estas bolas blancas que ves aquí son células productoras de moco. Por eso el paciente tiene colitis. Acuérdate que el colon es un órgano diseñado para lubricar el bolo fecal y que sea expulsado. Entonces, histológicamente, esta es una vellosidad. Y todas estas cositas blancas que ves aquí son células productoras de moco. En la mayor parte de los pacientes que tienen insuficiencia renal de tipo crónico, a veces pensamos que solamente el manejo de la urea y los efectos secundarios de la urea es lo que deberíamos de manejar. En realidad, debes de preocuparte por hacer que las vellosidades intestinales se elonguen, se hagan más largas, lo más largas que se pueda, para favorecer entonces el trabajo del tratamiento de nitrógeno, ¿se entiende? Si el 20% de la urea se va por la vía colónica, es gracias a la actividad bacteriana de las vellosidades. Si yo hago vellosidades más largas, capto más nitrógeno sanguíneo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es uno de los ejemplos donde tenemos la vellosidad intestinal originalmente llegaba hasta acá, y solamente con el manejo de zeolita, probióticos, omegas, glutamina y todo lo que hemos mencionado, hemos logrado que de aquí se estire hasta acá. Si yo midiera de aquí para acá, la longitud es mayor que de aquí para acá, ¿se entiende? Entonces, con pura dieta estamos haciendo que los órganos se agranden, pero no se emocionen, nada más lo hemos hecho en el colon. En otros todavía no lo hemos comprobado, pero ya hay otros así como que, ¿cuánto tendré que consumir? Sabemos que ya nacemos así, ¿no? Digo, como investigadores, Ok. Rápido con la fibra. Cuando haces diagnósticos quisiéramos tener esto ahí. Imposible. Para mí, el perfil del veterinario que es buen clínico, yo no soy buen clínico, pero el que es buen clínico tiene que agarrar otra vez las bases de fisiología, anatomía, bioquímica, y ahora aplicarlos a la clínica real, y le van a tomar un sabor bien diferente a las cosas. Cuando ya te hablo del ciclo de Krebs, del hígado que fabrica urea, y te digo, la urea se va por acá y se va por acá, ahora vas a entender por qué cuando mandas una química sanguínea mandas medir urea. Entonces, si puedes determinar qué está pasando con ese paciente. Ok. Los omegas. Eso me lo dijo para que no me gane el tiempo de los demás, porque no, ya no se te manda el tiempo. Las vitaminas, zeolitas. Eso es lo que eso es el futuro. Por eso el de purina sí funciona, pero poquito. Ok.
Cuando el paciente entra en síndrome nefrótico, acuérdate que es renal aguda, renal crónica, glomerulonefropatía. ¿Cómo diagnosticas que hay daño al nivel glomerular? Por la cantidad de proteína en el examen general de orina. Habíamos dicho, proteinuria de trazas, normal en todos los perros sanos. Si la proteinuria se va incrementando, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, te está diciendo algo está pasando arriba que está permitiendo la salida de esa proteína, que en forma normal no debería de ser así. El glomérulo debe tener esa capacidad de filtrado. Si el glomérulo permite la salida de proteína, aparece entonces en la orina. Glomerulonefropatía es igual a proteinuria. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con ese paciente? Pues darle la bendición, porque entonces hay que dejarlo a nivel glomerular. El mismo tratamiento se queda exactamente igual, nada más que ahora el daño no está en la estructura de la nefrona, es decir, no está en los túbulos ni está en el asa de Henle, está ahora desde adelante en el glomérulo. ¿Ok? Por eso se va dañando más el riñón. Posteriormente, cada vez que el perro pierde más proteína, desarrolla una cosa que se llama hipoproteinemia. Si yo midiera la proteína de ese paciente, yo diría, el valor normal de proteína en el plasma es de 6 a 7.5 miligramos por decilitro. En un tubo de micromatocrito lo puedo medir perfectamente. Si ese paciente tiene menos de 6, de hecho si tiene entre 4 y 6, a eso se le llama hipoproteinemia. Y cuando un paciente tiene hipoproteinemia, empieza a edematizarse. Por lo tanto, tengo 2 pacientes de tipo renal. El renal crónico, que no tiene hipoproteinemia, y el renal crónico con hipoproteinemia. ¿Se entiende? Si el renal crónico no tiene deficiencia de proteína, estamos bien. Si es renal crónico, sí, no me importa, lo puedo mantener mejor. Preocúpate si el que renal crónico ahora llega edematizado. Porque entonces si tiene una hipoproteinemia, te está diciendo, tengo daño en el glomérulo y está perdiendo proteína, pero la proteína que tiene en el plasma no le permite retener líquidos. Acuérdate que una de las causas más comunes de edema es hipoproteinemia, incremento de la presión hidrostática, incremento de la presión osmótica o linfagitasia, alteración de los vasos linfáticos. Si yo tengo un paciente que se le hinchan las patas, tiene edema prepucial y tiene edema en la parte baja de los miembros y tiene antecedentes del renal crónico, preocúpate, porque ese paciente tiene hipoproteinemia. Entre 4 y 6 de proteína, hipoproteinemia. Y si tiene menos de 4, a eso se le llama panhipoproteinemia. Y entonces el edema ahora se va a dar a nivel respiratorio, porque hay acúmulo de líquido en el tórax, o a nivel de abdomen. Si tú le preguntas a un veterinario de la Ciudad de México, oye, cuando tú tienes un paciente asítico, dame 3 diferenciales, ¿qué te dice? Corazón. Seguro tiene una enfermedad del lado derecho, una valvular del lado derecho. Número 2, a lo mejor tiene cirrosis hepática. Y la tercera ya te dice, híjole, pues a lo mejor no sé, un derrame peritoneal. Bueno, agrégale tu lista de diferenciales que la tercera puede ser un renal crónico con panhipoproteinemia. Oye, ahora tengo un gato que llega respirando raro del tórax y le funcionó y tiene líquido, pero es un trasudado simple o trasudado modificado, no es quilo, no es lechoso. Ese gato puede tener insuficiencia renal crónica con panhipoproteinemia, pero tuvo derrame pleural. Entonces, siempre piensa que el 90% de la lógica te encasilla una signología netamente urinaria y tal vez digestiva. 10% de paranoia, signos diferentes a lo tradicional. ¿Ok? Esta panhipoproteinemia, pues obviamente te complica más la situación. Por ejemplo, aquí tenemos hematocrito de 0.51, el valor mínimo es 37, hemoglobina de 177, no hay problema, eritrocitos de 69, no hay problema. Eso es lo que yo le evalúo sobre todo a un paciente con insuficiencia renal de tipo crónico. Me preocupa hematocrito de 0.30, con el valor mínimo es 37. Hemoglobina de 107, mínimo 120. Eritrocitos de 5, mínimo 5.5. ¿Qué te dice aquí? Tiene anemia. ¿De qué tipo? Pues entonces nos apoyamos en el volumen globular medio y la concentración media de hemoglobina. 60 de volumen globular medio es en el rango normal, por lo tanto es normocítica. Tiene concentración de hemoglobina de 356, está en el rango normal, es normocrómica. Me falta saber si es regenerativa o no, que tengo que valorar reticulocitos. 0. ¿Cuánto tiempo tiene de vida un glóbulo rojo cuando se fabrica? 120 días. O sea que los que están circulando ahorita en la sangre, cuando lleguen a su día 120, ¿qué va a pasar con el hematocrito y los glóbulos rojos? Van a bajar, ya bajar, ya bajar, ya bajar. Y si no te diste cuenta, a lo mejor ese perro llega descompensado de renal crónica. Y vas a seguir el consejo que te dio tu veterinario que te dijo,
La primera media hora pónganle chorrocrisis. Pero tiene hematocrit de 10. Le pongo chorrocrisis. ¿Qué le pasa al hematocrit? Lo diluyo más. ¿Qué le pasa a la proteína? La diluyo más. Y entonces a lo mejor después de haberle dado una terapia de fluidos excesiva, estoy diluyendo a mi paciente y lo que